este 30% que falta para controlar el incendio, estamos ahora en un trabajo que es muy importante. Continúa este confinamiento para 7 localidades. El jefe de bomberos, David Borrell, explica las horas que llegan, lo decisivo del trabajo. Ahora tenemos hasta que nos entre la brisa marina al mediodía la oportunidad para acabar de cerrar este flanco derecho, que es lo que más nos preocupa. También tenemos esta afectación en la zona de Calonge, por tanto las medidas de confinamiento continuarán igual hasta que por la tarde podamos reevaluarlo. El origen del incendio de ayer por la mañana, las chispas derivadas de trabajos mecánicos en el arcén de una carretera, concretamente de una sierra radial. Dicha actividad estaba prohibida por el riesgo de altas temperaturas. Ha declarado ya el trabajador que estaba realizando estos trabajos y que fue detenido por la policía. El viento y las altas temperaturas son dos de los peores aliados de cualquier incendio. Estamos a las puertas de la segunda gran ola de calor del verano, en un sábado en el que ya se esperan máximas de 42 grados en Badajoz y de 41 grados en Orense. Los consejos son los habituales y en la mañana del fin de semana de COPE, el catedrático de Geografía Física de la Universidad de Barcelona, Javier Martín Vide, pedía poner el foco en las personas mayores. Personas muy vulnerables al exceso de calor, sobre todo si padecen enfermedades crónicas, si viven en soledad y si están en condiciones de pobreza energética, si no disponen de un aparato de aire acondicionado, se debilitan. Justo 13 años después de que el Papa Francisco eligiera la isla de Lampedusa como destino de su primer viaje apostólico, León XIV se encuentra ya en esta frontera entre Europa y África, símbolo del drama migratorio en el Mediterráneo, donde dará continuidad a los mensajes que escuchamos durante su reciente visita a Canarias. En estos momentos se inicia la misa en el campo de deportes de la isla de Lampedusa. Corresponsal en el Vaticano, Eva Fernández. Sí, nada más aterrizar, el Papa se ha acercado hasta el pequeño cementerio de Lampedusa, donde visiblemente conmovido y en medio de cientos de tumbas sin nombres, ha depositado una corona de flores sobre la zona donde están enterrados los bebés fallecidos mientras intentaban cruzar el Mediterráneo. Tras asomarse a la puerta de Europa, un simbólico monumento, el primero que se ve desde el mar, diseñado para convertirse en un faro de esperanza, se ha trasladado hasta el muelle de Favarolo, donde se acumulan barcas destrozadas fruto de naufragios y desde hoy ha sido rebautizado con el nombre del Papa Francisco. Se ha reunido también Antonio con una familia de migrantes senegaleses y ahora en unos instantes vamos con cierto retraso. El Papa está a punto de iniciar la Eucaristía. Con la fuerza de ABC. COPE, estar informado. Y como Movistar, las últimas noticias del Mundial. Esta madrugada se han resuelto las dos últimas eliminatorias de 16avos. Rubén Vasco. Sí, Argentina y Colombia ya están clasificadas para octavos de final tras eliminar respectivamente a Cabo Verde y Ghana, aunque en el caso de Argentina con más sufrimiento de lo esperado. José Manuel Oliva. Argentina con mucho sufrimiento ha logrado pasar a los octavos de final del Mundial tras derrotar por 3-2 esta madrugada a Cabo Verde. Un partido que finalizó con empate a 1 al finalizar los 90 minutos con un gol de Leo Messi para Argentina y que volvió a empatar en el tiempo extra la selección modesta de Cabo Verde. A falta de 8 minutos, un cabezazo del Cuti Romero le dio el pase a los octavos de final a la selección de Lionel Scaloni. El martes próximo, en Houston, en octavos de final, Argentina se medirá a Egipto. Y Colombia ganó por 1-0 a Ghana y jugarán octavos contra Suiza. Y esta tarde arrancan ya esos octavos de final. A las 7 se disputará el Canadá-Marruecos y a las 11 el Paraguay-Francia. Y en Fórmula 1, Gran Premio de Silverstone, la carrera al sprint dará comienzo a la 1 del mediodía. Da igual dónde estés, da igual cómo lo vivas. Cuando juega la selección, todos estamos en el mismo sitio, en la misma jugada, en el mismo latido. Y cuando todo eso fluye, cuando todo eso llega, entonces sí, entonces somos uno. Somos un Movistar, la red oficial de nuestra selección. Estás ya en compañía del fin de semana de COPE con Cristina. Muchísimas gracias, querido. Nos juntamos, si te parece, dentro de una hora para más noticias. Y aquí empieza efectivamente fin de semana de COPE con Cristina.
buenos días, España. Es sábado, 4 de julio, y esto es Fin de Semana con Cristina en la cadena COPE. Te saluda todo el equipo que te acompaña y que está encantado de entretenerte y de disfrutar contigo sábados y domingos de 10 a 2. Ya ha empezado la segunda ola de calor, atención, que se prolongará hasta el martes. Hasta el día 7, ¿eh? O sea que cuidadito, sobre todo por las noches, porque empiezan las noches tropicales y es mejor mantenerse a oscuras y con el ventilador. Lo más complicado viene mañana, pero tendremos que esperar a las 11 de esta mañana para que Jorge Olcina nos dé todos los detalles. Se van a superar los 37 grados en Galicia, los 40 en el Valle del Ebro y los 42 en los valles del Tajo, el Guadiana y el Guadalquivir. Esto a la sombra, claro, que ya veréis los datos que nos van a venir en el momento en el que nos arrimemos a Lorenzo, al sol. En medio, ya lo habéis oído, los incendios. 2.300 hectáreas quemadas en la maravillosa Costa Brava. Un fuego que ha obligado a confinar a unas 10.000 personas. Los Mossos d'Esquadra han detenido al hombre relacionado con el origen del fuego por el presunto uso de una radial a pie de carretera. Y me vais a permitir que empiece por aquí. Es indignante lo que está pasando en la Guardia Civil. Que el Gobierno colonice la Fiscalía General, el Tribunal Constitucional, la Televisión Pública, el CIS, la SEPI, Hacienda, y dé escándalo en su propio partido, donde los corruptos salen como setas, da idea de la podredumbre de la situación. Pero lo de la Benemérita ya nos toca en lo más íntimo, porque es el cuerpo que nos ha defendido ante ETA con la propia vida y que nos sigue defendiendo del narcotráfico por el Estrecho con la muerte de sus agentes. Basta ya. Por aquí resulta francamente humillante pasar. No hay derecho que Pedro Sánchez haya determinado mantener en su puesto al director adjunto operativo Manuel Llamas, el DAO, y a la directora general Mercedes González, imputados por el juez Pedraz. De norte a sur, de este a oeste de la península, en Baleares y en Canarias, cada hombre o cada mujer de la Guardia Civil que se ven incursos en un procedimiento judicial son inmediatamente cesados de destino, aunque acaben absueltos al final del proceso. La razón es el artículo 92 de la Ley de Personal, que reza: el pase a la situación de suspensión de funciones de los guardias civiles se podrá acordar como consecuencia del procesamiento, inculpación o adopción de alguna medida cautelar contra el imputado en un procedimiento penal. Evidentemente, el articulado no dispone el cese inmediato, pero es que se aplica de forma rotunda y radical, sin excepción, en el cuerpo. Si hay algún consuelo de la rígida disciplina jerárquica en los ejércitos, recordemos que la Guardia Civil es un cuerpo militar, es precisamente la conciencia de que los superiores están sometidos a idéntico régimen que sus subalternos y son ejemplo para todos. ¿Por qué? Si pierde el puesto cualquier hombre o mujer imputado en la Benemérita, han de permanecer apesebrados sus jefes, simplemente porque han servido bien a Pedro Sánchez. Hay dolor en la Guardia Civil y dolor entre quienes la amamos. Insisto, qué vergüenza y qué humillación. Mercedes González, la directora general, ha manifestado muy ufana que está agradecida por el cariño y el apoyo recibidos este mes, obviando que la mayoría de las asociaciones de la Guardia Civil han pedido su dimisión, aunque sus superiores políticos le pasen la mano por el lomo. Ahí la tienen ayer, en una ceremonia en honor del cuerpo.
Vamos a ver si encontramos ese corte, que hoy está Marcote, que le cuesta más, que no tiene práctica, como Cinta y Natalia. Vamos a oírlo. Ayudáis a quien está en peligro y, fundamental, salváis vidas cada día. Mal está que la directora se reuniese con Leire Díez. Y peor, que ocultase esos encuentros hasta que la UCO las reveló en su investigación. Pero es que aún peor fue la prevaricación continuada al perseguir a los agentes que dirige. Mercedes González ordenó abrir varios expedientes internos a agentes como forma de intimidarlos porque estaban investigando a la mujer y al hermano del presidente. ¿Cómo es posible que hayamos llegado a esto? Que dirijan España como un cortijo, que exijan sumisión total a la familia Sánchez y persigan a quienes quieren hacer cumplir la ley. En Moncloa y en el negociado del ministro Marlaska dicen que es normal abrir investigación por una filtración interna, puesto que la operación de la UCO fue conocida. Pero es que no se trata de lo que el gobierno considere o no normal. Es que si el juez Pedraz ve indicio de delito en Mercedes Gómez o en el DAO, no es quien el Ejecutivo para afirmar que no lo hay. A esto hemos llegado. A la sustitución del Poder Judicial, a determinar desde el poder lo que es o no delito según afecte a la familia del sátrapa. A la pública humillación de los hombres y mujeres que cada vez que se ven imputados cesan en su puesto y que han de ver cómo sus dirigentes implicados en causas judiciales permanecen en su puesto porque el señorito los felicita. No entendemos esta doble vara de medir, dice la Asociación Unificada de la Guardia Civil. Nosotros sí la entendemos. Entendemos que aquí manda quien manda y que quienes lo sirven son promocionados y sostenidos. Quienes, por el contrario, osan asomar la cabeza para denunciar los desmanes, la pierden. Escuchas Fin de Semana. Con Cristina López Slichting. COPE. Estar informado. Hay dos puntos sensibles este fin de semana. Por supuesto, para nosotros el más sensible es la Guardia Civil. Pero hay dos lugares del mundo donde queremos mirar. En uno estuvo este programa en su momento cuando Francisco fue a Lampedusa. Nosotros vimos las gigantescas montañas de chalecos salvavidas naranjas que testimoniaban la muerte de miles y miles de personas que querían llegar a Europa y que se perdían en el mar. Ahora el Papa León toma el testigo de Francisco y acude también a aquella isla. Evidentemente estaremos con la mirada allí y nuestra corresponsal Eva Fernández dará cuenta a lo largo del programa. El otro punto es nuestra Venezuela, la octava isla, la llaman en Canarias, donde la diáspora de canarios es extraordinariamente larga y donde han nacido los venezolanos que de forma masiva viven en España. Vamos a ver cómo están las cosas tras el terremoto en Venezuela. Y la que sigue sobre el terreno en Venezuela es nuestra Pilar García de la Granja. Muy buenos días, compañera. ¿Qué tal, Cristina? Buenos días. La verdad es que seguro te llevas el corazón ahora que vuelve el equipo lleno de imágenes impactantes. Bueno, no sabes qué sensación esta de estar rodeada de escombros gigantescos, ¿no? Es como las imágenes que vemos de las guerras, pero a lo bestia, porque esto es un camino de 30 kilómetros aproximadamente, que es, para hacernos una idea, desde Torremolinos hasta Mijas, por la carretera de la costa, todos los edificios afectados de una manera u otra y muchísimos de ellos literalmente desaparecidos, desplomados y con cientos de personas que va a ser muy complicado de recuperar sus cuerpos, ¿no? Así, kilómetros y kilómetros y al mismo tiempo, Cristina, miles de personas vagando, mirando con la mirada perdida, desconcertados, y otros sentados frente a las ruinas de sus casas, que les preguntábamos a qué esperáis,
y era que les llevaran agua o comida y a que les reubicaran. Fíjate porque que tenemos no tenían aquí literalmente nada. Sí, podemos escuchar a algunos de los civiles en sus declaraciones. Mira. Yo tengo 3 niños que los tuve que mandar fuera del estado por las condiciones en las que estamos, pues. Pero sí necesitamos muchos insumos, cosas personales. Por ejemplo, yo perdí todo, yo quedé sin nada, con la ropa que teníamos puesta. Que nos reubique. Y la verdad necesitamos apoyo, mucho apoyo. Tremendo, ¿eh? Esta mujer, Leire, tenía el húmero roto, tenía el brazo roto, tenía un morado que le ocupaba desde el hombro hasta la muñeca. Y yo, claro, la vi y le dije, pero usted está herida, usted tiene... Que sí, tengo roto el brazo, pero ya me han dado unos analgésicos los médicos de unas carpas de una ONG, en este caso eran norteamericanos, y me han dicho que tengo que esperar así porque hay muchas urgencias. O sea, piensa que estamos hablando de más de 12.000 heridos de toda categoría, ¿no? O sea, nos hablaban los médicos de mutilaciones, porque claro, a la gente se le cae encima la casa. Y bueno, igual puede respirar, pero igual tiene las piernas pilladas, entorpecidas, los brazos. Bueno, la verdad es que la fotografía, Cristina, es dantesca. Y luego, ¿Os ha costado, Pilar, entrar en el país y en la zona cero, en La Guaira? ¿Habéis tenido dificultades? Bueno, no exactamente dificultades. Está todo tomado por el ejército venezolano y hay un montón de pasos, ¿verdad?, donde tienes que pararte y explicar a dónde vas, con quién vas. Nosotros íbamos con gente de la Universidad Central de Venezuela, íbamos como voluntarios y no tuvimos mayor problema, salvo que tener que pasar 4 puntos de seguridad y enseñar, bueno, pues las cosas que llevábamos. Una vez allí no hemos tenido ningún problema. Había muy pocos periodistas. Bueno, de hecho estábamos nosotros como medio de comunicación. No había periodistas en la zona 00, en donde nosotros pudimos llegar. Eso estaba lleno de militares, muchísima gente vestida de verde, pero haciendo muy poco, faltaba maquinaria. Y lo que era impresionante es el despliegue internacional, ¿no? Tienen un campo gigantesco de béisbol en donde había cientos de brigadistas internacionales, suizos, franceses, ucranianos, griegos, por supuesto la UME española, la Guardia Civil, Policía Nacional, desplegados allí para las labores de salvamento y de buscar vida. Te lo digo porque ha habido, ya lo sabes, choques entre los militares una vez que Delsi ordenó que la zona cero fuese acordonada, y los voluntarios que venían de todas partes, pues sencillamente con picos, palas, que en algún momento pues han tenido que enfrentarse a los militares porque no les dejaban pasar. Bueno, es que todo eso es cierto. O sea, nosotros llegamos en el día 6 y la imagen era dantesca. Yo no me quiero ni imaginar cómo eso tenía que haber sido el día 1, el día 2, el día 3, en el que efectivamente los militares no se desplegaron. Yo creo que Venezuela es un país, además de quebrado, fallido, ¿no? No se desplegó nadie y eran los propios vecinos los que iban sacando con sus manos a sus familiares. De hecho, hay un montón de casas caídas en donde aquí está mi madre, aquí está mi hermano, con números indicando las personas, los cadáveres que habían sacado de las viviendas. A partir del día 4, que empieza a llegar ya la ayuda internacional y no les queda más remedio que organizarse, efectivamente empiezan a decirle a los voluntarios que no pasen, y les organizan a los voluntarios antes de llegar a la zona cero y les van distribuyendo médicos, enfermeros, o sea, personal sanitario con medicinas, personal rescatista, personal experto con drones para buscar supervivientes, personal con animales, con perros, en fin, y empieza a desplegarse, digamos, lo que es la organización. Pero en las primeras horas, que eran fundamentales para salvar vidas, Cristina, allí estaban los propios damnificados, los vecinos cercanos que se echaron a la carretera para ir a ayudar a sus conciudadanos. ¿Has recibido noticias de algún tipo de saqueo? Entiendo que poco habría que saquear en una zona tan afectada. No, pero eso ha sido otra cosa que ha enfadado muchísimo a la sociedad civil, ¿no? A la población venezolana, que de por sí ya está muy harta de todo, y en parte culpan abiertamente a la situación heredada de la dictadura chavista y posteriormente madurista. Bueno, se hicieron virales unas imágenes tremendas en las que policías militares venezolanos estaban saqueando el dinero y las joyas y los libros de las casas derruidas, y entonces las propias personas se enfrentaron a ellos.
quitándoselo, y hay una imagen brutal en la que una señora coge un fajo de dólares y los empieza a romper delante y le empieza a insultar al policía. Eres un ladrón, ¿qué haces quitándolo? Está muerto, está fallecido, ¿cómo eres capaz? Y rompe los dólares para que no se los lleve el militar. Antes de marcharte, ¿cómo ves el futuro? Muy complicado. Muy complicado, porque este es un país que no tiene líneas abiertas de crédito. La última hora es que con el Fondo Monetario Internacional han abierto una línea de 200 millones de dólares, pero los economistas aquí estiman entre el 10 y el 15% del Producto Interior Bruto en daños. Estamos hablando de en torno a 16.000 millones de dólares. Además, para recuperar una zona, Cristina, que sabes que de forma recurrente, entre 30 y 50 años, hay un terremoto. O sea, no era una sorpresa que hubiera ahí terremotos. Hay 2 placas que chocan y desde el año 1812, con esa cadencia, con mayor o menor intensidad, se producen movimientos sísmicos en esa zona, ¿no? Eso por un lado. Pero en segundo lugar, porque es tan la necesidad de este país, siendo tan inmensamente rico, que no van a tener dinero para sacar esto adelante. O sea, es muy difícil. Muy difícil. Pues es COPE sirviéndote la noticia desde el epicentro del terremoto de Venezuela. Buen viaje, Pilar García de la Granja, y gracias por todo el esfuerzo. Mi querida Cristina López Slichting, gracias por hacernos un hueco en tu estupendo programa. Cómo no, un abrazo fuerte. Hasta luego. Y si tenemos preocupaciones fuera de España, siguen acumulándose los casos alrededor del gobierno. Con esas cosas y con esos detalles va a empezar la sección de Antonio Jiménez. Muy buenos días, Antonio, por decir algo. ¿Qué tal? Buenos días, Cristina. El juez ha imputado a la examante de Ábalos, Jessica Rodríguez, y al hermano de Koldo. Empiezan, claro, a tener consecuencias los interrogatorios que en su momento tuvieron lugar. Bueno, ya sabes que hay una frase que ha hecho fortuna, en el sentido de que se está repitiendo una y otra vez y que evidencia y acredita efectivamente cómo estamos desde el punto de vista de esta corrupción sistémica que pues ha explotado inevitablemente después de 8 años de sanchismo. Y me refiero a esa frase que pronunció Tellado cuando dice, ya hay más imputados. Le decía a Sánchez, tiene usted más imputados ya que diputados socialistas en el Congreso. Y claro, y es que a este paso pues vamos a conseguir que es que no haya más que diputados, no puede haber más que propios militantes del partido. Esta es una imputación a petición de la Fiscalía Anticorrupción, después de que el Tribunal Supremo haya considerado probado que Jessica, la novia, la amiga sentimental de Ábalos, fue enchufada en varias empresas públicas, y además que, como se sabe, no solamente cobró de esas empresas públicas, sino que, ejerció, digamos, de tímida laboral en muchos casos, dado que tampoco aparecía mucho allí para trabajar. Y claro, tendrá que declarar ante el juez, Ismael Moreno, el próximo día 20, y lo hará también junto al hermano de Koldo, José García, y un exdirectivo de Adif, Ignacio Zaldívar, porque estos son los que, en fin, de alguna manera también materializaron ese enchufe y cuidaron que Jessica se sintiera bien, ¿no? La sentencia de 24 años a Ábalos y 19 a Koldo pues ha abierto la posibilidad de que haya nuevas imputaciones. Y en el caso de Jessica, esta además cobró, como se sabe, de esas 2 empresas públicas, Ineco y Traxatec, gracias al enchufe de Ábalos y Koldo, que fueron los que la colocaron, ¿no?, en estas empresas públicas, a pesar de no tener condiciones, reunir condiciones, etcétera, etcétera, y además le costearon, como todo el mundo sabe, un piso de lujo en la Plaza de España de Madrid. O sea que se le imputa por haberse beneficiado del tráfico de influencias y la malversación por la que se ha acusado y condenado a la trama criminal. Y luego hemos sabido que ya se está moviendo Hacienda, que evidentemente, particularmente a raíz de la aparición de los famosos collares, pero en virtud también de su trabajo, entre comillas, como mediador de regímenes dictatoriales y muy ricos, Hacienda se ha puesto a investigar a José Luis Rodríguez Zapatero, a su mujer, Sonsoles Espinosa, a las hijas de ambos, que ya son adultas, en torno a los 40 años, y a Julito Martínez, que es el empresario que organizó todo este contubernio. Les investigan entre los años 21 y 24.
Pero vamos, Cristina, que ya era hora, ¿no? Esto cualquier ciudadano anónimo de este país que se hubiera sabido que su situación desde el punto de vista fiscal podría incurrir en irregularidades o ilegalidades, ya habría tenido a la Hacienda, echándole el aliento en el cogote, ¿no? Y aquí lo que pasa es que ha tardado demasiado la agencia tributaria, tener en cuenta todo lo que se ha publicado, y especialmente con el asunto del joyerío. Bueno, se están revisando las declaraciones de Zapatero, de Sonsoles, de sus hijas, de IRPF, de patrimonio durante esos años, el pago de IVA, el impuesto de las grandes fortunas, etcétera, etcétera. Y es que el juez considera, mediante esos informes que le entregó la UDEZ, la Policía Judicial, que Zapatero, por ejemplo, y sus hijas consiguieron, a través del testaferro de Julito Martínez, ingresar hasta 2 millones de euros, ¿no? Por tráfico de influencias de a propósito del rescate de Plus Ultra, ¿no? Y es las comisiones que habría cobrado. Hombre, y yo creo que ya era hora, o ya va siendo hora también, de que el señor Zapatero diga de dónde son las joyas que descubrió la policía en su caja fuerte de su despacho en la calle Ferraz, de dónde la procedencia, el qué, cómo, quién y dónde, porque las consiguió, a cambio de qué, etcétera, etcétera. Y es muy importante esto porque ya sabemos que parece ser que, sin haber dado todavía explicación alguna, porque estará buscando la coartada correspondiente, es probable que al final termine diciendo, que esto es un delito prescrito, en la medida en que es un regalo que a él le hicieron durante los años de mandato en la Moncloa. Por tanto, habría ya prescrito penalmente. Pero claro, lo que ya no prescribe en ningún caso, Cristina, es la reprobación moral, ética, política, e indecente de un presidente de gobierno, entonces, que en lugar de entregar a patrimonio, que es lo que está obligado él por su propia ley a hacer en aquel momento, como ha hecho el rey toda la vida y otros presidentes de gobierno, se quedó esas joyas. No, es que a estas alturas es indignante que no lo ha devuelto, que no lo haya devuelto, porque se lo dijo Felipe González, dice, lo primero, devolver esto. Y luego está el tema de la SEPI. Mucha gente no sabe lo que es la SEPI, ya sabéis que es el holding de empresas públicas que gestiona los dineros empresariales del Estado. O sea, por ejemplo, que gestiona las participaciones mayoritarias en Correos, en Navantia, en Radio y Televisión Española, en la Agencia EFE, en otras grandes corporaciones. Mueve muchísimo dinero. Bueno, pues ahora el vicepresidente de la SEPI reconoce ante el juez que hubo reuniones sobre el rescate de Air Europa, ese polémico rescate que se hizo con nuestro dinero a una compañía que no lo merecía, antes de que se solicitase formalmente la ayuda. Bueno, vamos a ver, tú sabes que la SEPI además se ha hecho pleno en cuanto a este muladar. Estamos hablando de 3 presidentes imputados en estos momentos. El que declaró esto es concretamente Bartolomé Lora, que ahora es vicepresidente y antes ejerció como presidente en funciones cuando salió Vicente Fernández, Vicente el Amoroso, como le llaman, irónicamente en la prensa. Y luego está también, claro, Belén Gualda, la actual presidenta del INI. En el caso que declara Lora, yo, fíjate, es el que veo de momento menos complicado o comprometido, en la medida en que estamos hablando del rescate de Air Europa. Es verdad que Air Europa recibe un rescate de cerca de o más de 500 millones de euros en dos créditos o ayudas de 240 y 265 millones a propósito de la pandemia, de la inactividad de empresas estratégicas. Esta lo era y lo es. Estamos hablando de Europa, no estamos hablando de ese chiringuito que se montó en torno a Plus Ultra, y además Europa ha devuelto ya precisamente este crédito, este dinero. O sea que ese dinero que se prestó para salir adelante en un momento de una coyuntura excepcional como esa, de inactividad, para salvar, por supuesto, la infraestructura, la actividad de la empresa, ya se ha devuelto al Estado, que es lo que correspondía. Por tanto, estas informaciones o esta declaración que él hace la justifica en el sentido de que precisamente se posibilitó ese rescate después de que las reuniones previas a la solicitud del mismo por parte de Europa permitieran analizar la situación de la empresa, y de esa manera se llegó a esta ejecución, ¿no? Y los últimos 2 minutos, pero fíjate, muy brevemente te diré que yo creo que el tema de Europa, si no se hubiera complicado ni si hubiera sido objeto de ninguna duda en ese sentido, si no hubiera aparecido Begoña por ahí. El caso Begoña Gómez, la mujer del presidente, su liaison con la propia empresa aérea, en la medida en que la empresa le presta apoyo a sus intereses particulares, desde el punto de vista de la creación de la cátedra, sus negocios. Etcétera, etcétera. Te quería preguntar antes de irnos, porque me interesa tu criterio, lo que piensas del nuevo gobierno
gobierno de Juanma Moreno con Vox, porque él en su momento dijo que bajo ningún concepto que aquello era horroroso, que la prioridad nacional no pensaba subrayarla y, sin embargo, bueno, ha tenido que bajar la cerviz porque realmente necesitaba políticamente esos votos. Pero es como volver sobre lo mismo, ¿no? Los políticos dicen una cosa en campaña y luego hacen otra. Bueno, esto demuestra que la realidad se impone a los hechos. Tú puedes, evidentemente, soñar con llegar a la Luna y solamente quedarte mirando el dedo índice, ¿no? Señalando al satélite. ¿Por qué? Porque la realidad es la que imponen las urnas, y las urnas dijeron claramente que Andalucía ganaba las elecciones el Partido Popular, pero que inevitablemente tendría que contar, si quería gobernar, con los votos y el apoyo de Vox, que fue la tercera fuerza. No consigues una mayoría absoluta, es verdad que te quedas a 2 escaños de esa mayoría, que triplicas el número de votos, por ejemplo, que recibió Vox, claro que sí, pero que estaban obligados a entenderse. Y uno, a ceder en aquello que pudiera hacer de la necesidad virtud para seguir gobernando como presidente de la Junta, Juanma Moreno, y el otro, pues pedir no lo que crean que podían conseguir a los despachos, sino lo que la realidad aritmética de las urnas le ofreció. Pues a mí me pareció un pacto muy interesante, ¿eh? Y yo estoy de acuerdo con el acuerdo. Por cierto, es un pacto que, bueno, refrenda a los que ya se han hecho anteriormente en Extremadura, en Aragón y Castilla y León, y que aquí lo importante no es lo que desde el punto de vista lógicamente, de la oposición, en este caso de la izquierda y los medios afectos digan sobre si la derechización de Juanma Moreno o Andalucía, no. Lo importante es cómo se va a gobernar, y a partir de ahora que sean los ciudadanos los que juzguen si realmente todo lo que en el papel se ha plasmado queda efectivamente en asuntos que tienen que ver con la semántica y menos con la ideología que se le quiere imprimir a esos acuerdos. Vamos a ver por cómo ejemplo, va ese gobierno. Te tengo que dejar ahora porque tendremos que comentarlo otro día. Tendremos tiempo para hablar de Vox y de PP en Andalucía. Antonio Jiménez, muchísimas gracias por amanecer con nosotros. Un abrazo, hasta luego. Otro para ti, Cristina, hasta luego. Escuchas Fin de Semana con Cristina López Slichting. COPE, estar informado. ¿Te lo vas a perder? Alberto Herrera, cada mañana en Herrera en COPE. ¿Cómo se hace y cuánto cuesta que te dejen entrar en una isla desierta? O sea, no sé si tú puedes escoger la isla que tú quieras e irte directamente allí. Busqué una isla en mitad del océano. Suelen ser parques naturales protegidos. El hecho de hacer fuego, de pernoctar en estas islas es muy complicado. Te puedo preguntar. Junto a Carlos Herrera y Jorge Bustos. De lunes a viernes desde las 6. Lo que ves de Mueve es solo la punta del iceberg. También estamos impulsando el hidrógeno verde, los biocombustibles y la carga eléctrica ultrarrápida. Energías más sostenibles que además contribuirán a la independencia energética de Europa. Lo que ves es solo una parte de lo que somos. Descúbrelo en mueveglobal.com. Llegan los superdescuentos mundiales a Ocasión Plus. Ven a celebrar la victoria de la selección. Solo del 1 al 14 de julio liquidamos los precios en la mayor bajada del año. Y si España gana el Mundial, 500 euros de regalo directo en tu coche. Ven a ganar con La Roja. Ven a ganar con Ocasión Plus. En directo la última hora del verano. La gente está con ganas de mar, relax. ¿Siguen las costas rebajas? Sí, pero hay que darse prisa. Tranquilos, aún podéis reservar vuestro verano. Lánzate al verano con Costa. Reserva tu crucero hasta el 29 de julio desde 599 euros por persona y cambio gratis si eliges el Mediterráneo. Impuesto agencia o en costacruceros.es. Costa. Herrera en COPE. Escuchas Fin de Semana. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. El verano está para olvidarse de todo, de la rutina, del trabajo, del cole, del estrés, de las cuotas. Eso, si eliges comprarte un Citroën como el mío. Con verano Citroën cambiar sienta bien. No pagues cuotas hasta noviembre en toda la gama, financiando con Stellantis Financial Services, solo este mes. Citroën. Consulta citroen.es. Consigue tu alarma llamando a Movistar Prosegura Alarmas al 900-351-351, con instalación gratis y cámara gratis. Y así en la cabeza, en vez de tener el run run de si te van a entrar en casa, tienes esto.
Movistar Prosegura Alarmas. Necesito saber cuál es el valor de mi casa y el valor de mi empresa. Llama a Grupo AT Valor. Realizan tasaciones hipotecarias, valoraciones de empresas, obras de arte, consultoría, herencias. Son muy profesionales, rápidos y económicos. ¿AT Valor? Sí, llama al 986 95 95 o entra en atvalor.com. Grupo AT Valor. Porque te valoramos. Tiri, tiri, tiri. Me he enterado de una nueva forma de ahorrar que me va a dar un síncope. Qué buena, tipo directo. Pero la fórmula coche-casa de Línea Directa es aún mejor, porque al juntar tus seguros de coche y hogar, ahorras. Además, ahora está mejorada con el nuevo seguro de hogar. Junta tus seguros de coche y hogar y ahorra directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. En directo la última hora del verano. La gente está con ganas de mar, relax. ¿Siguen las costas rebajas? Sí, pero hay que darse prisa. Tranquilos, aún podéis reservar vuestro verano. Lánzate al verano con Costa. Reserva tu crucero hasta el 29 de julio desde 599 euros por persona y cambio gratis si eliges el Mediterráneo. Info en tu agencia o en costacruceros.es. Costa. ¿Y si de pronto hace sol? Clic. ¿Y si un poquito de sport? Clic. ¿Y si te pruebas las nuevas gafas Easy Click de Opticalia? Gafas graduadas que se convierten en gafas de sol. Consíguelas ya con el 2x1 en gafas graduadas. Una de ellas con Clic. Solo en Opticalia y opticalia.com. Hablamos de 205 caballos de potencia, ¿eh? Suena bien. 4,3 litros de consumo a los 100. Suena a Qashqai Power. Y al 0% TAE. Suena a que estreno Nissan. Aprovecha los Hybrid Days y estrena Nissan Qashqai con nuevo e-Power, el híbrido más potente y eficiente al 0% TAE. Consulta condiciones en nissan.es. Los fines de semana en la radio. A ver, dice Gil Manzano, lo va a explicar. El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. Penalti. Claro, es penalti. Ha pitado penalti. Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego. Todo pasa en COPE. Escuchas Fin de Semana. Con Cristina López Slichting. COPE. Estar informado. El jueves, qué barbaridad. Estaba en ABC, en la entrega de los premios de periodismo, los Cavia, y estaban los Reyes presidiendo, don Felipe y doña Leticia. Sube don Felipe al estrado y dice, bueno, tengo que tener en cuenta la prudencia natural de mi cargo, pero realmente lo que me importa en este momento es la selección. Pienso, como todos en estos momentos, en España, concretamente en nuestra selección. Lleva 10 minutos ya batiéndose para pasar a octavos en este mundial. Así que, venga, ánimo, vamos. Espero que nos vayan dando minutos resultados sobre la noche. Gran risotada de la sala y efectivamente aquello concluyó con un 3-0 que nos llevó a lo más alto, y yo creo que Luis de la COPE ha callado a muchos detractores después de lo ocurrido frente a Austria. Los que nos lo narraban nuestro equipazo de tiempo de juego. Manolo Lama, muy buenos días. Buenos días, Cristina, ¿cómo andamos? Pues fue un momento precioso porque realmente nos tuvimos que perder el partido por mor de la entrega de los Cavia, pero la gente estaba por debajo de la mesa siguiéndoos. Bueno, no está mal, de todas formas, también vaya a poner los premios, ¿eh? Cuando juega España se tiene que paralizar el país, hombre, por favor. Es verdad. Se puede poner a las 5 de la tarde, a las 6. Juega España, Cristina. Bueno, juega aquí España. Las 5 de la tarde estamos ya a 38, ¿eh? Empieza a ser muy peligroso, no sé qué clima tienes tú. Bueno, ahora mismo en Dallas, hay 41 grados, no te importa. 41 grados, me voy a dar la vuelta porque ya por este lado estoy ya asado, ahora me toca al otro, porque no sabes lo que hay aquí. Aquí es que cae el sol, aquí te pega el sol, no es que te ponga moreno, te pega el sol encima. ¡Qué horror! Y no te ni moverte, sí. ¿Y hay humedad? No hay mucha humedad, es sol seco, sí. Pero es que sin humedad te mata, o sea, con humedad ya me imagino que te aniquila. Por favor, qué horror, o sea, todo el rato con el aire acondicionado. Pues, ¿cómo Así viste estoy. el partido? Porque ahí hay una controversia, ¿eh? Hay quien dice que han estado supremos y otros que no hay que exagerar. Bueno, yo creo que, mira, los que siempre nos ponen pegas,
pues nunca verán el vaso lleno. Los que creemos en la selección española, con que nos regalen un sorbito nos vale. Hay que decir que España jugó bien. ¿Que puede jugar mejor? Evidentemente que puede jugar mejor, pero que esto es un mundial y no se juega como uno quiere, sino como uno pretende jugar y como luego le dejan jugar. España ganó con solvencia, solamente 2 equipos, Francia y España, han pasado a la siguiente ronda ganando 3-0. A partir de ahora volvemos a ser favoritos, a partir de ahora España cree en su selección, a partir de ahora Luis de la Cope cada voces, y cuando juguemos con Portugal, pues ya lo sabéis, si perdemos vendrán todos los palos juntos, y ganamos, vamos, tocaremos la luna. Oye, ¿y el Portugal del bicho? ¿Cómo nos viene? ¿Qué posibilidades tenemos? ¿Cómo los ves? Bueno, ahora mismo Portugal y España son las 2 mejores selecciones de Europa. Una recientemente campeona de Europa y otra la portuguesa que nos ganó la Liga de las Naciones. Somos 2 equipos que tenemos un centro del campo maravilloso, tanto los lusos como los españoles, pero yo sinceramente creo que estamos un plus por encima del equipo portugués, un poquito por encima, y creo que les vamos a ganar. Pues eso es muy importantito, porque en su último partido contra Croacia, además de Cristiano, Rafael Leao fue un puñal por la banda, y en caso de que juegue, ¿Marcos Llorente o Pedro Porro? Bueno, dicen que lo que funciona no se toca. En España jugó con Pedro Porro, metió un gol, estuvo inmenso. Jugó Dani Olmo, también estuvo inmenso. Entonces yo creo que el seleccionador va a hacer muy pocas variantes, por no decirte ninguna. Llega la hora de la verdad, los que mejor están son los que tienen que jugar, y me atrevería a decir que te va a repetir el mismo equipo que jugó con Austria. O sea que no piensen que va a haber revolución, ni que va a haber modificaciones, y que va a haber cambio, van a jugar los mismos. Sí, porque la semana pasada hablábamos de si tenían que jugar Olmo, Rodri, Pedri, Ferran. Esos debates ya no existen, han desaparecido también. ¿O queda alguno? ¿Sabes? Cuando se pierde hay debates, cuando se gana todo fenomenal. Ahora ya todos los jugadores de la selección española están fenómenos. Pedri y Rodri han recuperado la forma. Dani Olmo era el hombre que necesitamos. Porro es perfecto para Yamal. En resumen, que hemos ganado 3-0 y aquí es todo bonito y azul. Y a partir de ahora, cuidado, a ponernos el sombrero de cowboy y a pensar en los portugueses. Cuidado que eso nos va fatal. Yo creo que casi nos va mejor perder que nos venimos arriba. Oye, en caso de pasar, ¿a quién preferimos? ¿Estados Unidos o Bélgica? Porque eso de jugar con la anfitriona, a ver si nos pasa como en 2018, cuando perdimos contra Rusia. Bueno, pero yo creo que tenemos demasiado miedo. Yo me gustaría que le preguntaras tú a ellos, ¿queréis a España o a Portugal? Verás como todos te dicen, no, mejor a Portugal. Yo creo que España es una selección ahora mismo temida, que no la quiere nadie. Nosotros, más que pensar contra quién vamos a jugar, a quién vamos a elegir, yo te digo que los demás están diciendo a ver si es posible que no se cruce España en nuestro camino. España ahora mismo es una selección junto con Francia y Argentina, las mismas que te dije al principio, las 3 grandes favoritas. Yo creo que a este paso a Mikel Oyarzábal vamos a tener que ponerle Mikel Oyarjalan. Qué manera de meter goles. Bueno, fíjate, está ahí en la lista peleando con Messi, está peleando con Kylian Mbappé, peleando con Harry Kane. Lleva 4 goles. Los números, las estadísticas de la selección española son realmente increíbles. El tío está en estado de gracia, lo que toca lo emboca. Y yo creo que nos va a seguir dando alegrías, porque cuando uno está así, mira, hay que aprovecharlo. Yo creo que él está ahora mismo, vamos, de dulce para comérselo. Es Manolo Lama, lo seguimos con pasión, él nos sirve con pasión los goles. Lo que queda de Manolo Lama, ya tendrá que ir al logopedo, al ¿cómo se llama? Al otorrinolaringólogo. No, lo que tengo que ir es al mamonazo que ponen los aires acondicionados para que los baje, porque me van a matar. A trozarle las piernas. Un abrazo muy fuerte, Manolo. Descansa. Venga, chao. cuidaros, adiós. Cosas pasan en el mundo y en la realidad, y lo mucho que tengo yo que preguntar: ¿por qué somos diestros?
¿Por qué la mayor parte de nosotros utilizamos preferentemente una mano y la mano derecha? Parece que ninguna otra especie de primate presenta una tendencia tan marcada. Y hay una nueva investigación de la Universidad de Oxford que habla de que la evolución humana tendría que ver con esta cuestión. Vamos a ver qué nos cuenta Marian Rojas y qué consecuencias tiene en nuestra vida. Marian Rojas, ¿tú eres diestra o zurda? No, yo soy diestra. Tengo un hijo mío que es ambidiestro, que puede usar las dos, que siempre me ha sorprendido, pero es verdad que la mano su mano diestra le tuvo un temilla de pequeño y entonces tuvo que usar mucho la izquierda y entonces no sé si por evolución o por adaptación puede usar las dos manos. Qué bueno. Sí, pero la realidad es que el 90% de los seres humanos utilizan principalmente la mano derecha, es decir, es una proporción extraordinariamente estable que se ha mantenido durante miles de años. ¿Tú eres diestra o zurda, Cristina? Diestra también, pero nunca había caído en la cuenta de que eso tuviese importancia. Me refiero al hecho de que lo normal sería que fuésemos, ¿verdad?, ambidiestros. Tenemos dos manos, pues deberíamos poderlas usar para todo, pero no. Tendemos a usar una de ellas, normalmente la diestra. Bueno, toda la vida se decía que el hemisferio izquierdo controla la mano derecha, pero lo que hoy en día se sabe es que la lateralidad empieza antes de que el cerebro esté completamente conectado. Es decir, durante décadas se pensó que la preferencia por una mano surgía porque un hemisferio cerebral se volvía dominante. De hecho, te diré, Cristina, que hasta que me dijiste que querías hablar de este tema, yo seguía pensando este tema. Pero lo que sugieren estudios recientes es que las primeras señales de lateralidad aparecen en el feto incluso antes de que las conexiones entre la corteza cerebral y la médula espinal estén plenamente desarrolladas. Entonces, esto ha llevado pues, a una hipótesis sorprendente. La preferencia manual podría comenzar en circuitos nerviosos más básicos y luego consolidarse en el cerebro. Es decir, que el cerebro no sería el origen de la lateralidad, sino como su refinador. Es decir, los estudios genéticos de cientos de miles de personas han identificado que hay decenas de variantes genéticas asociadas a la lateralidad. Entonces uno pensaba que era a través del cerebro, que es decir, el izquierdo y el derecho, pero lo que hoy en día se sabe es que muchos de estos genes participan en formación de conexiones neuronales, la organización de los microtúbulos, que es como el esqueleto de las neuronas, el desarrollo embrionario de la asimetría corporal. Y lo interesante es que algunos de estos genes también están relacionados con el lenguaje y la organización de hemisferios cerebrales. Es decir, la conclusión es que la lateralidad surge de una combinación de genes y factores ambientales. Pero no la pregunta es ¿para qué? ¿Sabes? Bueno. Porque yo digo, vale, muy bien, todo esto que has explicado, pues biológicamente, digamos, como experta, te abre el camino a ti a saber por qué ocurre. Pero nosotros nos preguntamos, ¿pero por qué? ¿Qué más daría? Bueno, eso yo que no te puedo, eso ya no llego porque la razón yo no la sé. Yo lo que he leído sobre los cerebros de los zurdos y son distintos, son ligeramente distintos. O sea, no son un diestro invertido como se pensaba. Lo que muestran las imágenes cerebrales es que presentan una organización más distribuida de algunas funciones o tienen más probabilidad de utilizar ambos hemisferios para el lenguaje o que muestran patrones distintos de conectividad entre las regiones. Es decir, la diferencia no es enorme, pero es consistente. Es decir, para la mayoría de los diestros, el lenguaje está lateralizado en el hemisferio izquierdo. Y en cambio, en los zurdos, pues todo el tema del lenguaje está distribuido en diferentes lugares. ¿Y por qué sobreviven los zurdos y son minoría? Pues estas preguntas evolutivas, intrigantes, porque si ser diestro fuera claramente mejor, pues ser zurdo habría desaparecido. Y la teoría más aceptada actualmente es de lo que se llama la selección dependiente de la frecuencia, que significa que cuando eres raro, eres distinto, tienes ventaja. Cuando te vuelves común, la ventaja desaparece. Por ejemplo, en deportes como el boxeo o en el tenis, ¿no? Todos los que seguimos el tenis, la esgrima. Pues si te das cuenta, ahí hay más gente, no hay un 10% comparado con el resto de deportistas. ¿Por qué? Porque suele ser mejor competitivamente para sus competiciones. Los diestros pasan la mayor parte de su vida enfrentándose a otros diestros y tienen menos experiencia contra los zurdos. Entonces ahí puede ser una especie de ventaja estratégica. Luego también hay una cosa en el estudio que he estado mirando,
que dicen que en cualquier caso el que haya un predominio de una mano tiene que ver también con una evolución humana que no han hecho los primates, y es que hemos ido a la bipedestación, o sea, a mantenernos erguidos sobre dos piernas y a desarrollar un tamaño mayor de cerebro humano, y en ese proceso se ha producido también esta fijación de la lateralidad. Bueno, es que efectivamente, o sea, lo que tenemos que entender es que toda la evolución de cómo ha ido el ser humano es que la lateralidad, la bipedestación y el crecimiento del cerebro posiblemente han estado relacionados siempre entre sí, porque la bipedestación liberó las manos. Es decir, claro, es que esto es clave, porque las manos estaban ahí para ayudarnos a pasear, a caminar, a movernos. Y esto... yo creo que estos, no sé, sabría decirte 6, 7 millones de años, los antepasados humanos comenzaron a caminar sobre dos piernas, y esto es una revolución evolutiva, porque antes las extremidades anteriores se utilizaban para desplazarse y ahora... Qué interesante, porque en definitiva, hablando de una forma más popular, claro, en la medida en que no tenemos que ir a cuatro patas, nos sobran dos manos, y esas dos manos empiezan a hacer otras cosas, y entonces también se desarrolla el cerebro. Claro, porque tú imagínate, tú ten en cuenta la neuroplasticidad. Entonces, manos, pues transportar comida, criar o llevar a tus hijos, manipular objetos, fabricar herramientas, señalar, claro, cosas mucho más sofisticadas. Y de hecho, cuando las manos se volvieron más importantes, la selección natural favoreció un control motor cada vez más preciso. Es decir, si tú piensas en lo que decía Pascual Leone, que es un científico valenciano, que es un tipo extraordinario, que ha hecho muchos estudios de neuroplasticidad, y él ha estudiado cerebros de gente que empieza a tocar el piano, ¿no? ¿Y qué pasa al cabo de unas semanas que tocan el piano? Pues ya la zona de las manos de su cerebro, ya en la circunvolución del cerebro, ya está más desarrollada por haber empezado a tocar el piano que era aquellos que no tocan el piano. Imagínate estos manos y una armonía y un desarrollo de las manos. Pues hay cerebros que tienen, y con las personas que saben mucho de esto en pruebas de imagen, son capaces de descubrir, si dejas de tocar el piano, el área vuelve a como estaba antes. O sea, se produce como una vuelta. Una evolución. Una evolución. Entonces, una involución, decía una yo. involución. Y claro, imagínate pues las herramientas y el cerebro, ¿no? Un círculo virtuoso. Pues hace millones de años aparecen las primeras herramientas de piedra, y entonces, claro, imagínate, una herramienta requiere planificarlo, secuenciar movimientos, coordinar ojo-mano, memoria de trabajo. Es decir, funciones cognitivas avanzadas. Y entonces aquí ocurrió algo interesante. Un cerebro más grande permite fabricar mejores herramientas. Y mejores herramientas favorecen la supervivencia de quienes tenían cerebros más grandes. Claro. Es decir, es un ciclo de retroalimentación. Entonces, pues hace millones de años el cerebro pasó, según creo que tenía unos 400 centímetros cúbicos, me parece que es, y hoy en día pues tenemos unos 1.300 centímetros cúbicos. ¡Wow! Entonces, es uno de los aumentos más rápidos de la historia evolutiva. Y claro, yo creo que lateralizar pudo ser, esto es una cosa que digo yo, una intuición, una ventaja enorme, porque si el cerebro fuera perfectamente simétrico y cada hemisferio estuviera haciendo exactamente lo mismo, pues quizás puede ser eficiente, pero en realidad genera redundancia, no lo sé, ¿eh? Sí, pero en cualquier caso está relacionado con el aumento de la inteligencia y el final del ser cuadrúpedo. En fin, como veis es... Hay el tema, Cristina, podríamos hablar, estos son teorías que a mí lo que me gusta es cómo la neurociencia va investigando y va sacando artículos, y probablemente dentro de unos años sepamos la verdad de todo esto. Y ahora aquí lo que hemos hecho es un poco intuir ciertos temas, pero que son estas cosas de sabiduría popular que siempre interesa, y interesa saber cómo la neurociencia va avanzando. Pero es bonito, ¿no? Porque uno ve efectivamente que hay una interrelación hermosa entre todas las partes del cuerpo y la inteligencia e incluso la evolución del ser humano. Es curioso. Marían Rojas Estapé, autora de Encuentra tu persona vitamina. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Cristina, y un grandísimo abrazo para todos nuestros oyentes. Y ahora seas diestro o
o siniestro. Lo que te interesa es el tiempo, porque la ola de calor ha comenzado ayer y lo peor viene mañana. Enseguida Olcina nos va a explicar los detalles para todo el fin de semana y la semana entrante. ¿Tienes algo que decir? Busca Fin de Semana COPE en Instagram y encuéntranos en Facebook como Cristina Fin de Semana. O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 666 55 40 00. El verano está para olvidarse de todo, de la rutina, del trabajo, del cole, del estrés, de las cuotas. Eso, si eliges comprarte un Citroën como el mío. Con verano Citroën cambiar sienta bien. No pagues cuotas hasta noviembre en toda la gama, financiando con Stellantis Financial Services, solo este mes. Citroën. Consulta citroen.es. Diferencias entre hacer un arroz o un sabroz, versión información del tráfico. Un arroz. Muchas dificultades a estas horas. Un sabroz. Sin complicaciones. Fluidez absoluta. Si vas a hacer un arroz, elige Brillante Sabroz, porque absorbe los sabores como el arroz bomba, pero a un precio más asequible. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz? Soy Carlos Lozano y tienes una cita conmigo para encontrar amor o lo que surja. Tras el flechazo, vamos de viaje. Soy Jon Aramendi y el verano se mueve. Bea Archidona y yo os esperamos en De Lunes a Viernes. La información y el entretenimiento sin complejos. Y en el fin de semana Se acabó la paz. Comienza el show. Este verano, Telecinco a todo color. ¿Tere? Hola, ¿has recogido ya a los niños? Es que estoy en el súper del Corte Inglés. Diles que llevo helado, que ahora tienen 3x2 en todos los Magnum, Calippo, Solero y Ben & Jerry's. Ah, y cerezas, les encantan. El kilo sale a 3,99 y tienen una pinta... Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? En tienda web y app. Herrera Incope. Escuchas Fin de Semana. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. Tapicería de cuero y lo mejor, es eléctrico. Uy, qué bien suena eso. Sonar no suena, pero viene con todo. A ver, ¿qué es todo? Cargador y recarga dentro y fuera de casa. Ah, pues sí que es todo. En el Green Renting de Iberdrola nos encargamos de todo. Coche eléctrico, cargador, instalación y energía, todo incluido en una cuota. Pásate al Green Renting de Iberdrola. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer. Vale, como empresa tengo que cumplir la nueva normativa de envases y para eso están los scrap. Me hago un Excel, los comparo, leo la letra pequeña, llamo a mi gestor de residuos, pido una reunión. Tranquila, yo entré en Genci.es, hice clic, clic, clic y ya estoy cumpliendo la ley. Y sin cambiar mi operativa ni la de mis clientes. ¿Así sin más? Claro, Genci se encarga de todo. Hazlo fácil, hazlo Genci y hazlo ya. ¿Buscas tu nombre o el de tu empresa en Google y aparece contenido que te perjudica? Reseñas falsas, noticias antiguas o publicaciones que ya no deberían estar ahí. En RepScan eliminamos contenido perjudicial de Internet y reseñas dañinas. Un servicio confidencial 100% legal y respaldado por tecnología propia. Infórmate en bórralo.es o llama al 930 48 20 90. RepScan, toma el control de tu imagen. Nunca se toca la moto de un compañero. Cuando eres motero, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuero, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es. Esta semana en Lidl ahorra a lo grande con nuestros más de 90 productos XXL. Ahora en formato ahorro 1 kilo de langostinos cocidos por 7,69. Ahorras un 18%. Y salmón ahumado por 5,99. Ahorras un 20%. No aplicable en Canarias. Lidl, vale la pena. En Alquiler Seguro queremos hablarte claro. Si eres propietario y te inquietan los continuos cambios normativos que provocan inseguridad jurídica, no estás solo. En Alquiler Seguro no solo te garantizamos el cobro el día 5 de cada mes, también te acompañamos y asesoramos jurídicamente. Rompe el miedo al alquiler. Entra en alquilerseguro.es. Si cada vez más gente la escucha, será por algo. Si a mí me regalan una joya importante, ¿tengo que decírselo a Hacienda? Hay que recordar que al final un regalo no deja de ser tributariamente una donación. ¿Qué le pasa a nuestro cerebro cuando juega nuestro equipo o estamos viendo un partido importante? Pues un poco de todo, ¿no? Alguien decía que el fútbol es la vida en 90 minutos. El músculo. ¿Por qué dices que es el gran olvidado de nuestra salud? Tengo 3 carreras sanitarias y en ninguna me han contado la importancia del músculo. Pilar García Muñiz en la tarde de COPE. De lunes a viernes de 3 a 7.